¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa de Lo Simple lo Complejo. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Una semana más discutiendo una lectura nueva de las parashot que nos corresponden cada semana estudiar. Si usted es nuevo viendo nuestros videos o nuestras enseñanzas aquí en Teshua TV, la plataforma de Lo Simple lo Complejo es una plataforma que hemos diseñado para educar al cuerpo de creyentes en la fe de Israel, en la fe de los primeros discípulos, en la fe de los creyentes, en la mesianidad la autoridad del Mesías. Y verdaderamente ha sido un gusto en este tiempo siempre estar estudiando y preparando enseñanzas para ustedes. Es un gran reto, amigos, porque verdaderamente pues tenemos que tratar de digerir y llevar la información a un lenguaje lo más comprensible posible. En el cuerpo de creyente de Yeshua, cada maestro hace una función propia correspondiente al llamado que le ha tocado. Jaim tiene su función bastante diferente en lo que respecta a otros maestros, pero en lo que nos corresponde hacer hacemos lo mejor posible por ayudarlos a ustedes a poder ver un poquito mejor la escritura, ver ese texto y comprender ese texto de David que decía: abre mis ojos, oh Señor, para que puedas ver las maravillas de tu Torah. Obviamente, David estaba aludiendo a algo mucho mayor a lo que tradicionalmente hemos comprendido con respecto a estos textos. Y esta semana pues vamos a estar discutiendo la parashá Bo, la parashá que se traduce como ve a donde él paró. Y esta semana tratamos las últimas 3 plagas de las 10 plagas que el Todopoderoso envía a Egipto, que tienen como propósito servirnos de ejemplo a lo que el Todopoderoso, en lo que el Todopoderoso hace en la vida del humano. Y la parashá tiene comienza en el capítulo 10, versículo 1 y termina en el 13 y 16. Pero en nuestro formato de Lo Simple lo Complejo vamos a estar discutiendo una alía solamente, y esta alía es la primera alía que corresponde de Éxodo 10, 1 al 11. Vamos a comenzar nuestro comentario con la oración que nos corresponde y luego comenzamos la lectura del alía y en nuestras notas para con ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestros oídos, a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan conocer tu palabra, vivirla y apegarse a ti. Porque tú, Dios del cielo, tienes una palabra hermosa para tu pueblo y para aquellos que buscan tu rostro. Y te pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que por favor nos permita ver la Sagrada Torah. En su nombre. Amén. Bueno amigos, vamos a hacer la lectura del texto de esta semana. Comenzamos en el capítulo 10, donde el Eterno va a hablar con Moisés, ordenándole que vaya a donde el faraón a anunciarle que deje ir al pueblo. El faraón estaba reacio, o mejor dicho, no quería dejar ir al pueblo. Y faraón, ¿no se ha preguntado usted por qué la Torá no menciona el nombre de ese faraón, de diferencia de otros reyes como Nabucodonosor, Ciro? Y vemos que este faraón no tiene nombre. Vamos a ver que, por ejemplo, en la parashá relacionada con el profeta Balaam, hay un rey que tiene un nombre, Balac, hijo de Zippor. ¿Y por qué la Torá en el caso del faraón no menciona su nombre? Estas son preguntas muy interesantes que debemos hacer y le invito a reflexionar sobre eso. La lectura comienza diciendo: y el Eterno le dijo a Moisés: vea al faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto, y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy el Eterno. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Eterno, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si tú aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traigo la langosta contra tu territorio. Cubrirá la superficie de la tierra, de modo que nadie pueda ver la tierra, y se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá todo árbol que os brota en el campo. Y se llenará tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca lo vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviéndose salió de la presencia del faraón.
Los siervos del faraón dijeron: ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja que esta gente vaya y sirva al Eterno su Dios. No acabas de entender que Egipto se está destruyendo, y este versículo es clave. No acabas de entender que Egipto se está destruyendo. Eso es importante. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo: andad, servid al Eterno vuestro Dios, indicando quiénes vienen tras él. ¿Quiénes tienen que ir? Moisés respondió: nos iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos y con nuestros hijos y hijas. Nos iremos con nuestras ovejas y vacadas, porque tenemos una festividad para el Eterno. Y él le respondió: así el Eterno esté con vosotros, no os dejaré partir con vuestros pequeños. Ved cómo nuestras malas intenciones están a la vista. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Adonai, pues esto es lo que buscáis. Y los echaron de la presencia del Eterno. Y ahí termina la lectura de la Aliá que vamos a estar tratando esta semana. Amigo, una Aliá muy interesante, porque si usted ha tenido la oportunidad de ver los eventos que ocurren, analizarlos, los eventos que ocurren aquí en esta parashá, usted habrá notado que el faraón va a tener una conducta errada. Quiere una cosa primero, después quiere otra. Cuando llega la calamidad es cuando él entonces se decide realmente dejarlo. Pero una vez que le apartan la calamidad, entonces vuelve otra vez y se pone con esa acción de negación, de dejar salir a los hijos de Israel. Y aquí hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante. Lo trataré de simplificar lo más simple posible para poder llevarlos a ustedes, amigos. Un tema muy importante en la comprensión del mensaje bíblico para la vida del creyente, porque obviamente los que están en el Mashiach, la Torah tiene una función en su mensaje muy diferente. Shaul de Tarso le enseña en su carta a Timoteo. Vamos a enseñarle el tema que tenemos para hoy. El tema a discutir se llama la terquedad del paró. Paró es la palabra hebrea para faraón, una alegoría del yo. Y esta idea la vamos a sacar de la lectura que hemos hecho con respecto a la vida del faraón. Si usted ha leído los eventos que ocurren en la vida del faraón, usted se va a dar cuenta que faraón es una persona que tiene el corazón endurecido. Obviamente, dice la escritura que el creador fue el que le endureció el corazón. Y la razón de esto es para que el bendito mostrara su gloria. Pero ¿qué hubiese sucedido si el faraón hubiese cogido desde primera instancia y hubiese dejado el pueblo ir? ¿De verdad el Eterno le tenía que endurecer el faraón? ¿Para qué el Eterno endureció el faraón? Bueno, obviamente la respuesta está en que el Creador le endureció el corazón al faraón para a través del faraón mostrar su gloria. Pero una vez cogí una clase con un sabio que decía: el faraón tuvo alma. Y obviamente tiene alma, porque lo que hace que un ser humano exista es un alma dentro de un cuerpo, y estas dos se unen y nace a consecuencia de eso el espíritu del hombre. Eso se encuentra en Génesis. Y el espíritu del hombre es una expresión bíblica para referirse a esa identidad del humano. Pero eso vamos a estar tratándolo en otro momento. Vamos a nuestras notas para poder conversar hoy un poco sobre esta parashá y así aprovechar el tiempo que tenemos en este espacio de Teshuva TV para compartir lo que el Eterno nos permite conocer. Shaul de Tarso comenzó, y voy a comenzar este comentario con estas palabras de Shaul de Tarso. Shaul de Tarso dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que vive el Mesías en mí. ¿Qué significan estas palabras? Obviamente tenemos que ir a la lectura contextual de lo que está escribiendo Shaul de Tarso para poder ir un poquito más allá de la comprensión. Pero si sacamos esa expresión de ahí, del contexto, ¿por qué Shaul se atreve, dentro de esta situación que está pasando en la congregación de creyentes en Gálatas, porque Shaul se atreve a decir: ya no vivo yo, sino que vive el Mesías en mí? ¿Qué significa eso a los ojos de una persona que estuvo estudiando la Torá toda su vida, que está en una formación bíblica sólida, y es escogido por el Mesías para ir a los gentiles a anunciar un mensaje? A los ojos de esta persona histórica llamada Shaul de Tarso, que nosotros conocemos como Pablo, ¿qué significan estas palabras? Vive el Mesías en mí. Ya no vivo yo, vive el Mesías en mí. Es decir, que el yo no existe no es que no exista, el yo queda prácticamente, si no está vivo,
está muerto, ¿verdad? Está apagado, si podemos decirlo así. El yo está muerto para que viva el Mesías en mí. ¿Qué significa estas palabras, amigos? Quiero que ustedes mediten estas palabras, porque las enseñanzas de Shaul de Tarso todas están fundamentadas en el mensaje de la Torá y en el espíritu del Mesías que moraba en él para utilizar la Torá como instrumento de edificación al que está buscando al bendito. En Génesis leemos, en Génesis 6:3, entonces dijo el Eterno, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. Claramente estamos viendo aquí en estas palabras de la Torá que el bendito está refiriéndose a la lucha que hay entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Una versión que tengo en una de las Biblias que poseo, dice el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Muy interesante estas palabras a los ojos de esta versión, porque nos ayuda a entender un poco más lo que la Torá nos quiere dar a transmitir con estas palabras del bendito. Claramente la Torá nos está diciendo que hay una lucha entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Definitivamente el Creador, bendito sea, y perdonen que saque aquí mi pizarra que se me olvidó sacarla hoy y posiblemente la utilice en esta enseñanza, pero vamos a seguir el comentario, no se preocupe, estas son las cosas que suceden cuando estamos grabando. Definitivamente el Creador, la Torá nos está mostrando que el humano tiene un espíritu. ¿Y cuál es este espíritu? Y vemos que el Espíritu de Dios está trabajando en la vida del humano, está luchando, contendiendo con el humano, porque el humano quiere hacer algo que es contrario a Dios. Y obviamente eso lo vamos a entender mejor, amigos, cuando vemos lo que compone a un ser humano. Usted va a decir, Joseph, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de esta para allá? No se preocupe, vamos a llegar ahí. Por eso es que estoy sacando mi pizarra, porque es importante hoy utilizarla para lo que quiero mostrarles a ustedes, si así el Todopoderoso me permite. ¿Qué es lo que hace un ser humano? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que identifica a un humano? En una clase que di esta semana pasada en el Centro de Estudios El Camino de Dios en Vega Baja, tuve la oportunidad de hablar sobre este tema que hoy voy a compartir con ustedes. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 2, que habla de la formación del hombre. El capítulo 1 habla de la creación de la humanidad o del humano. Cualquiera de las dos versiones es aceptada según la erudición bíblica. Pero el capítulo 2 habla de la creación, de la formación del hombre. Y hay un tema bien interesante que está expresado en el libro de Revelaciones, que no fue hasta que hasta que estudiando el libro de Revelaciones pude ver la relación que tiene la formación del hombre y él ser puesto en el huerto del Edén con las palabras, o mejor dicho, la enseñanza que aparece en el libro de Revelaciones o lo que está escrito en el libro de Revelaciones con respecto al milenio. Pero en otro momento compartiremos eso. En el libro de Génesis, y voy a buscar aquí la pantalla para que usted pueda ver conmigo, tenemos aquí el monitor. Ok, muy bien, por eso es que ustedes vieron esa imagen, porque estaba sacando la pizarra para poder hacer lo que estoy escribiendo aquí. Vamos a ver si podemos hacer una imagen. Ok, en el libro de Génesis dice, y vamos a buscar el texto, dice, versículo 4 dice, tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Adonai Elohim hizo tierra y cielos, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Adonai Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Y entonces Adonai Elohim modeló al hombre de la tierra roja, e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora, tenemos al hombre, la palabra Adam en hebreo, vamos a escribirla aquí en la pizarra, vamos a ver si funciona esto bien. Adam, todavía me estoy adaptando a este sistema digital porque tengo que mirar a la pantalla en vez de mirar a la pizarra. Adam está compuesto, amigos, por un cuerpo. Este cuerpo lo formó el Eterno, en otras palabras,
Este cuerpo fue creado por Dios. Y Adán está compuesto también de un alma. El alma fue insuflado por sus narices. Me dice a través de su nariz, porque es una sola, ¿verdad? Porque tiene dos rotos, dos huecos en su nariz. Y la unión de estos dos, hace que el humano se convierta en un ser viviente. Pero ¿qué sucede? Que al unirse estos dos, amigos, el humano, a consecuencia de la unión de estas dos partes que vamos a ver aquí, el humano entonces, a partir de entonces, es un espíritu. En otras palabras, tiene espíritu. ¿Qué es este espíritu? Voy a poner signo de interrogación aquí. ¿Qué es este espíritu? ¿Qué es lo que hace que este humano sea, mejor dicho, ya vemos que qué es lo que hace que el ser humano sea un ser viviente? Pero ¿por qué la Torah dice que el humano tiene un espíritu? La Torah no nos dice en ningún momento que Dios le insufló espíritu, sino que dice que el Eterno le insufló Nishmat Haim, aliento de vida. Y obviamente la palabra Nishmat comparte la raíz de la palabra Neshama, que es uno de los nombres del alma. El alma tiene varios nombres y entre ellos está Neshama, está Nefesh también, que es el alma, que es la parte del alma que está adherida a la sangre, y por eso que la Torah dice que no debes tomar sangre, no debes comer animal con sangre, porque su alma está allí. Pero también vemos que la Torah nos dice que la palabra Nishmat Haim, mejor dicho, la palabra Neshama, donde comparte la raíz Nishmat Haim, o Nishmat, mejor dicho, es llamado también otro nombre para alma. Entonces el Eterno claramente le insufló a este humano un alma, Nishmat, que es la palabra de la raíz Nishmat. ¿Y por qué? Porque el hombre se convirtió en un alma viviente y obviamente lo que le insufló el Eterno a través al humano es lo que hace que este humano, este cuerpo tenga vida. Y por eso que usted ve el ejemplo, por ejemplo, ve el caso de las personas cuando fallecen, que una vez que la persona fallece, inmediatamente este cuerpo se convierte en algo tieso, duro, pesado. Y es porque lo que hace que este objeto inanimado sea animado es el alma que habita en él. Pero la unión de estos dos elementos hace un humano, y este humano lo identificamos con un nombre. Claramente la propia erudición bíblica, incluyendo los sabios de Israel, dicen que Adán no se llamaba Adán en el sentido estricto de su nombre, sino que esta es la forma de la Torah identificar la idea del ser humano. Entonces, este Adán puede tener un nombre y usted puede ponerle el nombre que usted desee. Puede ser mi nombre o el suyo, como a usted le guste. Y una vez que ese nombre es dado, se identifica ese humano. Ahora, la Torah nos dice que no va a haber, que Dios, y eso es lo que estamos discutiendo hoy, vamos a ir a seguir a las notas, Dios no va a seguir contendiendo su espíritu con el espíritu del hombre, sino sus días van a ser 120 años, y claramente aquí hay un mensaje claro, profundo, porque si usted estudia la idea de los jubileos, de los Yobel, que es un reset y un comienzo, un borrar y comenzar de nuevo, pues está hablando de ciclos de 50 que claramente si lo multiplica por 120 te da 6000, y de ahí los sabios enseñan que incluso por los días de la creación, que el bendito le va a dar a la humanidad 6000 años, y después de los 6000 años viene el Mesías. Y de ahí donde salen esas ideas. Ahora, el versículo, como les dije, el versículo 3 del capítulo 6 dice que el Eterno no va a contender más con el espíritu del hombre, porque él es carne. Es decir, su inclinación, su deseo es hacia lo material, hacia los deseos de la carne, las pasiones de la carne, como habla Shaul de Tarso. Por tanto, de haber sido creado un ser humano espiritual, se convirtió en un ser humano carnal. Y Dios no va a luchar, sino le va a dar un tiempo, un periodo de tiempo al humano, a la humanidad en general, y claramente, estos son los 6000 años. Ahora, usted puede decir, pero yo sé por qué él prefiere la versión que acabas de citar, donde dice, entonces el Señor dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué prefiere ese que el anterior, que dice, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre? Claramente, amigo, cuando usted va al texto hebreo, usted va a darse cuenta por qué para mí esta versión parece más adecuada.
Y esto porque la palabra Yadón no está siendo traducida en la primera versión donde dice mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre. Y esta palabra Yadón significa, viene de la raíz que está relacionada con din, con juicio. En otras palabras, y din habla de una lucha, de un juicio, de una acusación, o mejor dicho, de una disciplina estricta, en otras palabras. Dios no va a estar constantemente encima del hombre, sino va a dar un tiempo. Y eso usted lo mira en la vida del ser humano, en la relación de padre a hijo. Los padres están desde pequeños educando a sus hijos, pero llega un momento que el padre se cansa. Cuando el joven llega adulto y el joven no decide de obedecer lo que su padre entiende que es lo correcto para él, llega un momento que el padre dice, no voy a decirte nada más, atenta a las consecuencias de tus decisiones. Pues algo así está diciendo la Torá con respecto al humano. Ahora, por lo que podemos ver, lo que hemos mencionado aquí en el versículo 3 del capítulo 6 de Génesis, que vamos ya mismito a relacionarlo con el texto que estamos discutiendo de la Parashá Bo. El bendito está declarando un tiempo en la vida del humano por causa de su rebelión. Cuando él dice que son 120 años, está determinando un tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira, amigo, simplemente por las palabras, pues él es carne. En otras palabras, el humano ya se había convertido en un simple mortal, inclinado a sus deseos pasionales de la carne, y por tanto, yo le voy a dar un periodo de tiempo, y si este periodo de tiempo no se corrige, lo voy a eliminar. Obviamente, vemos el asunto del diluvio más adelante. Ahora, Shaul de Tarso escribió mucho con respecto al poder que tiene el deseo de la carne por encima del espíritu. Pero en el texto que hemos citado de Génesis, vemos que Moisés escribe que el ser humano tiene un espíritu. Y esto es importante porque, como le mencioné al principio, ¿qué es este espíritu? Para entender esto es necesario primero, como les dije, citar el texto de la Torá que nos explica, como les mencioné, lo que hace que un ser humano sea un ser viviente. Y es el texto que leímos de Génesis 6, 2 al 7, donde dice que Adonai formó al hombre, al humano del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre en un ser viviente, en un ser humano viviente. Entonces, por la lectura simple podemos decir que el humano es producto de la unión de un alma con un cuerpo, como les mencioné anteriormente. Pero, ¿dónde queda el espíritu? Esa es la pregunta. ¿Dónde surge la idea de que el humano tiene espíritu? Si Dios les puso el alma al humano y hizo el cuerpo, ¿dónde sale el espíritu? El espíritu del hombre es aquello que los sabios llaman, en el lenguaje del mundo moderno, el yo, el ego. El yo es la identidad que es producto de la formación cultural que este ser humano recibe en su periodo de crecimiento y desarrollo. Con el nombre que le damos al ser humano, identificamos en base a sus expresiones como individuo a este ente originalmente abstracto llamado el yo. ¿Por qué decimos abstracto? Pues no es hasta que él comienza a expresar lo que vive dentro de él, llamémoslo atributos, principios, valores, etc., que no podemos identificar realmente lo que él es. Por ejemplo, los que me conocen, cuando hablan de José, que es mi nombre propio, muchas personas que tienen experiencias personales conmigo positivas van a hablar positivamente de lo que es José. Y personas que tienen experiencias no muy agradables, que eso sucede en la vida porque la vida no es perfecta. Si fuera perfecta, no viviéramos en este mundo destinado a perecer. Las personas que tienen experiencias no muy agradables conmigo, pues obviamente se topa con una persona y le preguntan por mí, pues va a expresar lo que conoce de mí. Y el nombre realmente lo que hace identificar el atributo o la cualidad que esa persona conoce de mí. ¿Ok? Entonces, la inclinación natural en el humano es aquello que lo va a identificar con respecto a los demás seres que lo rodean. Amigos, todas estas cosas que yo les estoy compartiendo a ustedes surgen del análisis y el estudio del misterio de la creación desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 6. Incluso estudiando los profetas, estudiando las palabras de Adonai Yeshua, estudiando las enseñanzas de Shaul de Tarso. Adicional a eso, estudio los sabios de Israel porque entiendo que ellos son los que tienen los oráculos de Dios.
tiene la autoridad sobre ello, como enseñó Shaul de Tarso en la carta de Roma, capítulo 3. Ahora, como le dije, la inclinación natural en el humano es aquello que lo va a identificar con respecto a los demás seres que lo rodean. Por ejemplo, a los ojos de los judíos del primer siglo, un romano era una bestia indomable, dado que las características naturales que lo identificaban eran propias de esta idea. Ese es el ego, ese es el yo del romano. Todo esto es importante conocerlo para que podamos entonces introducir lo que vamos a estar hablando con respecto a este personaje bíblico, Paró. Si usted mira la historia y la conducta de los romanos, en cómo ellos conquistaban a los pueblos y los subyugaban, claramente cuando hablamos de un romano es ilógico pensar para el judío del primer siglo. Vamos a coger el ejemplo de Pedro. Pedro ve un lienzo descendiendo con animales impuros y todos los animales impuros que ve son bestias indomables y repulsivas a los ojos de un judío. Y claramente cuando el bendito le está diciendo a Pedro, a Simón Kefá, que coma de ello, no es que está diciendo realmente que ahora esos animales han sido purificados porque realmente Mashiach murió para que tú puedas comer lo que tú desees. Nada que ver, amigo, lo más mínimo. El texto mismo explica lo que está viendo Pedro. Y Pedro está viendo estos seres humanos que a los ojos del judío eran seres impuros, pecadores, bestias indomables, porque si usted mira esos animales que aparecen en el lienzo son bestias indomables. Y dice el texto que ellos fueron purificados por medio de la sangre del Mesías. Entonces, obviamente hay una transformación en esas personas por causa del Mesías. Y ahí vamos a ver en el texto que Simón Kefa va a tener un encuentro con el romano, un romano que es el centurión, que a los ojos de un judío era algo difícil de comprender, no comprender, sino aceptar ese tipo de romano, más un centurión que era un hombre de guerra, un hombre del ejército romano, se relacione con un judío claramente, mostrándonos el texto que este hombre era un hombre diferente, un hombre cambiado. Como les dije, todo esto lo he presentado como introducción para poder adentrarnos al personaje bíblico llamado el Paró, el faraón. Como les dije al principio, la Torá no nos dice cuál es el nombre del faraón, porque lo que es importante aquí no es la figura histórica del faraón, que sabemos que históricamente hablando esto sucedió. Si tiene alguna duda sobre por qué los eventos en la Torá narrados son eventos históricos que sucedieron y cuál es la utilidad de ellos para nosotros, el estudio que di, o mejor dicho, la enseñanza que di con respecto a la construcción de la historia y la sabiduría, tomando el texto de Proverbios 9, donde hablo que la sabiduría edifica una casa y construye sus columnas. Esa enseñanza es muy importante para poder entender por qué la Torá narra eventos históricos, por qué la construcción de la sabiduría del Eterno gira alrededor de una era, de un tiempo en la historia del pueblo de Israel, donde había una sociedad con una cultura, una práctica y un pensamiento que nosotros no conocíamos. Para que tengan una idea, amigos, hoy en día está de moda hablar de que la Tierra es plana. Y ciertamente eso es una locura. Pero muchas personas van a decir, pero es que mira, claramente vemos en los textos bíblicos que la Tierra es la plana. De ninguna manera, amigo. Es importante saber que el Eterno le va a hablar al humano conforme a su capacidad de comprensión. Y los habitantes de la tierra en ese entonces, incluso a las personas que el Creador le estaba hablando, que eran los profetas, de ninguna manera el Creador le va a hablar sobre una tierra redonda en el sentido estricto de la idea, porque para ellos eso no era, primero que eso no era importante, segundo porque eso no era la visión cosmológica que tenían del mundo que les rodeaba. Y esto es importante, porque cuando vamos a estudiar la escritura tenemos que tomar en consideración la sociedad y el tiempo en el cual se construyen los textos. Por eso que Shaul de Tarso, perdonen, me ahogué. Shaul de Tarso dice, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que soy adulto pienso como adulto. En otras palabras, en la medida que vamos estudiando la escritura vamos conociendo los principios básicos de la construcción bíblica, pero en la medida que vamos madurando vamos a ver otras cosas adicionales que no veíamos, y por eso que le dije al principio de este programa que lo que estoy presentando con respecto al faraón y la importancia que tiene identificar el mensaje que el santo bendito sea nos quiere enviar con la figura del faraón es importante, amigos, para nosotros poder comprender la función que hace la escritura
para el creyente hoy día. En la Biblia hay un personaje llamado Paró, el faraón. Y la vida de este comienza la Torá a narrarla desde el capítulo 1 de Éxodo. Solo que la Torá nos va a dar rayos, luces, ideas con respecto al faraón en la vida de Joseph. Pero se va a concentrar más en la figura del faraón, en la llegada de Moisés y el éxodo de Egipto. Y en esta parashá, llamado Parashá Bo, la tierra de Egipto, liderada por el faraón, ya había sufrido 7 plagas producto de la terquedad del faraón al no querer dejar a los israelitas de Egipto para que estos pudieran presentar su oración a Dios. Usted dirá, ¿por qué llamo la terquedad de faraón? Amigos, porque si usted observa, el faraón se negaba a reconocer que estaba perdido. El faraón se negaba a reconocer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios de Moisés, que es el Dios de Israel, es más poderoso que el faraón y todos los dioses que él sirve. Todos los ídolos que el faraón tenía en su casa fueron derrumbados. Todas las fuerzas espirituales que los egipcios adoraban, sea el nombre que tuvieran estos, a los ojos del faraón estaban humillados. Pero faraón se negaba a reconocer la autoridad y la soberanía del Creador. El faraón estaba llevando a Egipto a una total destrucción por simplemente no querer aceptar que estaba perdido. Destrucción, calamidad y confusión dominaba sobre un pueblo cuyo líder se negaba a reconocer el poder supremo que estaba sobre él y toda la creación, como le dije anteriormente. Un pueblo liderado por un personaje que, al igual que el primer humano, no tenía nombre alguno, porque sabemos que decimos Adán, pero Adán no es un nombre propio, está probado ya por la arqueología bíblica, por los eruditos del tema, los que han estudiado el Antiguo Medio Oriente, saben de lo que estamos hablando. La Torá no está diciendo que hay un humano llamado Adán, porque la Torá no quiere que usted se concentre en Adán, es en la figura histórica de Adán. Es que la Torá quiere, el Todopoderoso, mejor dicho, quiere que usted, cuando estudie la Torá y estudie a Adán, usted se vea en ese Adán. Por eso que Shaul de Tarso decía que en el primer Adán estábamos todos. ¿Ok? Este pueblo, Egipto, estaba liderado por un personaje que, al igual que el primer humano, no tenía nombre alguno que lo identificara en el relato bíblico. Y se ha preguntado por qué. Shaul de Tarso, Pablo, en una de sus cartas escribe lo siguiente, y esto fue escrito a la comunidad de creyentes en Corintios. En la primera carta, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Claramente, en el pensamiento de Pablo, la palabra los fines de los siglos alude al Olam Hasé, la era que estamos viviendo. Para el pensamiento de Pablo, estamos próximos a terminar la era que estamos viviendo, porque la primera manifestación del Mesías, para el llamado que tiene Pablo de edificar al cuerpo del creyente del Mesías, comienza a marcar el reloj del tiempo final para la llegada del segundo Mesías, que es el propio Yeshua, pero esta vez con el cuerpo glorificado. En otra versión que traje conmigo para poder ver mejor la idea, dice el texto: todo esto les acontecía en figura, en alegorías, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Amigos, los eventos registrados en la Torá son las formas en que la sabiduría de Dios ocultó el misterio del humano y su relación con Dios. Según los sabios, Joseph es el modelo del justo que Dios envía en auxilio a su generación. Usted preguntará por qué incluyo eso aquí. Porque Joseph también tuvo una interacción con un personaje bíblico llamado Faraón. Claramente, en un plano mayor, Joseph es una sombra del misterio del Mesías. Porque Joseph, en la historia del pueblo de Israel, fue enviado a Egipto y salvó al mundo de ese entonces. Dios salvó al mundo de ese entonces a través de él.
Mashiach, que es la sombra mayor de Yosef, va a salvar a la humanidad en general, como salvó Yosef al mundo. Ahora, conociendo esta idea sobre Yosef, es interesante ver cómo el faraón de su generación dice, y eso está en Génesis 41:40, tú mismo estarás sobre mi casa. Estas palabras faraón se las está diciendo a Yosef después de que Yosef le interpretara el sueño al faraón y fuera escogido, Yosef, para ser el que va a dirigir este proyecto de protección de los activos del faraón, en el lenguaje de finanzas, para que el faraón entonces y su pueblo puedan estar listos para enfrentar la calamidad. Y faraón le dice a Yosef, tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Esto es sumamente interesante, porque este es el mensaje micro, el mensaje macro de la idea de la Torá. Pero cuando vamos a ver la sabiduría de Dios en el ser humano, vemos que claramente que Shaul de Tarso y los demás discípulos hablan de la habitación del cuerpo humano como la casa donde reside su alma, y por eso empecé hablando del Adán. El alma del hombre reside dentro de su cuerpo y su cuerpo es la casa de su alma. Una vez que la casa se enferma y muere, el alma tiene que salir porque ya la casa cumplió su propósito, y por eso vemos que Pedro llama a su cuerpo el tabernáculo. Y es bien interesante cómo el faraón le dice estas palabras a Yosef, que las podemos entender de otra forma. Dicho en otras palabras, el faraón bien le pudo haber dicho a Yosef, en todos los asuntos de mi casa te dejo a cargo, pero en mi trono mando yo. Es interesante esto, amigo, porque la lucha del faraón con el reconocimiento de la existencia del Creador, que vamos a ver en la parashá que estamos viendo hoy, en las anteriores, es una sombra real de cada ser humano que nace en este mundo. Pero no solo la existencia, no solamente el reconocimiento de la existencia del Creador, sino también el reconocimiento del poder de Dios sobre todo lo creado. Cuando yo leo este versículo de Génesis que habla de Yosef, me parece escuchar las mismas palabras en el cuerpo de creyente. Y como Adonenu Yeshua me ha enviado a enseñar al cuerpo de creyentes, me parece ver estas mismas palabras en el cuerpo de creyentes. Yo he escuchado personas decir, Dios mío, te dejo a cargo de mis situaciones personales, de mi familia, de mis hijos, de mi finanza, de todos mis negocios, pero en mi trono mando yo. No me digas que tengo que cambiar, no me digas que tengo que dominar mis pasiones, en mi trono mando yo. Y comienza esa lucha entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, porque Dios quiere lo bien para el humano, pero el humano no quiere ceder. El humano quiere que su casa esté en orden, pero no quiere dejar el trono. Se sienta en el trono él a gobernar. Y usted habrá visto que Shaul de Tarso dice en una de sus cartas, no vivo yo, vive el Mesías en mí. Y estas palabras de Shaul de Tarso claramente se pueden entender, que en el trono de su casa se sentó el espíritu de Elohim, porque los sabios de Israel enseñan que el espíritu de Yud-Heh es el espíritu del Mesías. Entonces, le estamos diciendo con esta enseñanza del faraón, la Torá y el bendito nos está diciendo que tenemos que evitar adoptar una conducta como el faraón. Esta conducta de terquedad, que no miramos lo que sucede a nuestro alrededor como las señales de que nuestro mundo se está derrumbando porque no queremos reconocer la sabiduría y la soberanía del Santo bendito sea. No queremos reconocer de que Él es el dueño y señor de toda la creación. Y usted podrá decir, Yosef, pero es que el texto históricamente claramente dice que Dios le está diciendo al faraón, deja salir a los israelitas. Claramente, el alma, y lo dice Shaul de Tarso, quiere servir a Dios.
El Espíritu de Dios que habita en el hombre incita el alma a que éste busque al Creador. Pero la carne no lo deja. Y la carne que está siendo dominada por el ego del humano, por el yo, por esa identidad que el hombre se ha adoptado, pensando que eso es lo que lo hace a él superior sobre los demás, hace que exista esta lucha eterna que Dios le puso un tiempo. Es interesante que vamos a ver en la Torá que nos dice que una ciudad construida con muros, el tiempo de su redención es mucho menor que una ciudad abierta. Claramente esta idea nos ayuda a entender, estas palabras nos ayudan a entender la idea de que mientras más usted se niegue a que el Creador bendito sea entre a su casa, menos tiempo tiene usted de ser redimido. Porque el Eterno bendito sea no va a pelear con usted toda la vida. Ahora, si la ciudad está abierta, diciéndole al Santo bendito sea, tú eres uno, solamente uno, nada más que uno, y cualquier invasión a mi ciudad es porque yo he andado incorrecto ante tus ojos y me estás enviando señales para que yo reconozca quién es el dueño y señor de mi casa. Entonces, esa ciudad puede ser redimida en cualquier momento. No le digas, no le digas al Creador que habite en tu casa, que se siente a gobernar en tu casa si tú realmente no estás dispuesto a ceder tu trono, como Joseph, que claramente tipifica al Mashiach, le fue dicho por el faraón. Ahora, Saúl de Tarso dice algo más con respecto a los hijos. Y él dice, cuando le escribe a la congregación de creyentes de Yeshua en Efesios, que hay unos hijos de desobediencia. Y claramente la idea de desobediencia habla de rebelión. La palabra Belial la vamos a ver en las Escrituras y claramente alude a los hijos que no imitan a la conducta de su padre. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Elí, si la memoria no me falla, donde tuvo unos hijos que le llamaban hijos de Belial, porque ellos no seguían la forma en que su padre vivía y servía al Creador. Y esto es un ejemplo para que tengan una idea de lo que significa hijos de Belial, que son hijos de desobediencia, que son hijos rebeldes. Y si todas las almas fueron creadas por el Santo, bendito sea, porque todas proceden de Él, los seres humanos que andan en desobediencia y en rebelión a Dios son hijos de desobediencia y están siendo conducidos por el príncipe que está gobernando su existencia por causa de su rebelión. Porque si usted piensa que el rey va a dejar a un niño caminar por el mundo sin que haya un custodio a su lado, está equivocado. El rey, bendito sea su nombre, no ha dejado abandonada su creación. ¿Qué tiene que ver todo esto con el faraón? ¿Por qué yo estoy relacionando los eventos descritos en la creación del hombre, las palabras de Saúl de Tarso, en esta parashá, donde hablamos de las últimas 3 plagas y mayormente en esta aliyá, donde estamos leyendo con respecto a las últimas palabras que posiblemente, o mejor dicho, las últimas palabras que la Torá le va a decir, que la Torá nos va a decir, que Moisés le va a decir al faraón, enviados por el Eterno, antes de que llegue la última plaga, donde va a exterminar al faraón, a su primogénito, obviamente. Dice la Torá en esta parashá: el Eterno le dijo a Moisés: ve al faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos, para dar en medio de ellos estas señales. La semana usted puede leer los comentarios de los sabios y van a todos a comentar con respecto a cómo el Eterno le quitó el libre albedrío al faraón. ¿Cómo es posible que el Santo, bendito sea, le quite a este ser humano llamado el faraón el libre albedrío? Claramente, primero, estas cosas fueron escritas como ejemplo a nosotros. Segundo, el Eterno le quitó su libre albedrío por causa de él no querer reconocer la soberanía del bendito. Llega un momento en que el ser humano cae en un estado de ceguera tan y tan y tan grande que no tiene tan siquiera la capacidad de poder otra vez decidir por sí solo
escoger entre la vida y la muerte y el bien y el mal, sino está abnegado y enfocado en hacer eso independientemente de sus consecuencias. Y por eso vemos que dice claramente la Torá que Egipto está destruido y aún así el faraón se niega a dejar salir al pueblo. Creo firmemente, amigos, que es importante entender y conocer estas cosas que están escritas en la Torá y sus modelos para que podamos nosotros ir cada día siendo transformados a la imagen del Hijo, como está escrito en las cartas de Shaul. Para que podamos como hijos no ser llamados desobedientes, sino hijos de la gracia, hijos del amor, hijos de obediencia del Santo, bendito sea. Por tanto, si usted ha escuchado alguna vez alguno de los audios, enseñanzas que he dado, cuando hablo del faraón, siempre abro la clase diciendo, yo soy el faraón. Porque la misma conducta que toma el faraón en esta Torá, esa misma conducta alguna vez, o tal vez ante los ojos del Eterno todavía hoy, yo la he tomado. Me he negado a ver las señales a mi alrededor para darme cuenta de que el Creador me está enviando el mensaje claro de que yo no estoy dejando salir, no estoy dejando que la esencia real de lo que yo soy, que es un humano que tiene un alma que viene del cielo, le sirva a Dios, le sirva a Él, se apegue a Él y lo conozca, sino estoy conduciendo mi vida tras los deseos de la carne, lejos de la soberanía del bendito. Espero en el Todopoderoso que este comentario de hoy haya sido útil edificación para su vida y su relación con el Santo, bendito sea. Mi nombre es José Otero, soy el director del Ministerio Esjaim. Le pido de favor que siempre incluya este ministerio en sus oraciones y que también el Ministerio de Yeshua TV y todos los hermanos que estamos aquí enseñando para ustedes. No olvide de que si algún momento el Todopoderoso pone en su corazón hacer una sedaká para mantener las operaciones de Yeshua TV al aire, lo considere, amigos, porque ciertamente lo que hacemos lo hacemos sin lucro alguno. Lo que queremos solamente es hacer el trabajo que el Santo bendito sea nos ha encomendado a través de su Hijo, nuestro Mesías. Espero en la próxima semana tener para ustedes un nuevo comentario. Si quiere ver el comentario complejo, que vamos a seguir hablando sobre el misterio del faraón, le invito a entrar a nuestro sitio web esjaim.com, donde estaremos comentando del mismo. Hasta el momento me despido. Al próximo programa, de lo simple a lo complejo por Teshuvah TV. Shalom.